Los invito, hermanos y hermanas, a que me acompañen en una lectura bíblica en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al final. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Santo, autor y consumador de la fe, venimos delante de ti para meditar en tus santos escritos, deseando que de ellos salga guía para nuestra vida diaria. En Cristo Jesús oramos. Amén. El impacto de las Sagradas Escrituras. Esta epístola que Pablo escribió a Timoteo, ya la hizo al final casi de su vida, y estaba Pablo como escribiendo lo que podríamos llamar un testamento espiritual. Todos ustedes saben que la palabra testamento en muchos casos se refiere a la voluntad expresa de una persona cuando va a morir, y ahí determina su voluntad y dice: yo quiero dejar a mi esposa esto, a mis hijos esto, a mis nietos lo otro, etc. Y esa voluntad tiene que ser respetada y acatada por los que la escuchan. Aquí vemos en el caso de Pablo que él estaba preso en una cárcel romana, y él se acordó de su hijo amado Timoteo y le hace ver, entre otras cosas, ciertas verdades de la palabra de Dios que dirigieron a Timoteo hacia Cristo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven producto de un matrimonio mixto, en el cual el padre era griego y la madre, llamada Eunice, era judía, y tenía como abuela a una mujer llamada Loida. Pues el padre no se dice que haya influido en este hombre llamado Timoteo, pero sí de la madre y la abuela. Es bien importante que sepamos que la educación que recibimos nosotros de nuestra familia es una educación o enseñanza que influye para bien o para mal. Por eso se dice que uno de los agentes educadores más influyentes en la vida de una persona es su familia. Y así vemos que hay personas que al final de sus días pueden decir, o en la vida productiva dicen: lo que soy y lo que tengo se lo debo a mi padre o a mi madre, o se lo debo a mi abuelo o a mi abuela. Eso indica que de generación a generación hay transmisión de experiencias y también conocimientos que luego llegan a las generaciones emergentes, y estas toman aquello que les conviene. Aquí vemos a un hombre llamado Timoteo, que había sido puesto por el apóstol Pablo en una iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad donde Timoteo estaba sirviendo. Recordemos que Timoteo conoció a Pablo siendo muy joven, tenía unos 22 o 24 años cuando Pablo llegó al lugar donde este hombre vivía, y ahí Pablo pudo conocer a Timoteo, a Eunice y también a Loida.
Y lo que Loida y Eunice habían hecho en su hijo y nieto, lo concretó Pablo, lo terminó, le dio el golpe de gracia, como decimos, pero en forma positiva a la formación de este hombre. Y así vemos que Timoteo después acompañó a Pablo en sus giras y sirvió de enlace entre Pablo y otras iglesias. Y finalmente lo puso a servir en la iglesia de Éfeso. Y se dice que este hombre llegó a ser pastor u obispo. Y hay unos cuadros que presentan a un Timoteo no tan joven, pero que es reconocido como el obispo de la iglesia cristiana de la ciudad de Éfeso, que ahora es lo que nosotros llamamos Turquía. A este joven Pablo le hace ver ya, cuando han pasado unos cuantos años, su sentir y su deseo de que Timoteo tome en cuenta lo que él le está diciendo, porque ya va a ser lo último. Hasta Pablo quería que Timoteo llegara para estar con él, a fin de confiarle algunas cosas que tal vez no le había dicho en su largo y fructífero ministerio, y que necesitaba que Timoteo, que era el que se había mantenido con una fe genuina, como dice Pablo, pudiera continuar. Vean lo que dice Pablo en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esta conjunción pero indica que lo que viene antes es algo negativo, o que está expresado contrariamente a lo que Pablo le está diciendo, porque él le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Puede ser que me hayan abandonado otros, pero tú, Timoteo, hijo amado, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿de quién había aprendido Timoteo lo que sabía? Lo había aprendido primeramente del Señor y de la palabra del Señor, la cual le había sido explicada ¿por quién? Por Eunice y por Loida. Y Pablo también influyó en él, y podría decirse, hay otras versiones que dicen, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, refiriéndose a Pablo. Sea Pablo, sea Eunice, sea Loida, sea quien sea el ser humano, lo cierto es que Dios ocupó a estos elementos para preparar a este hombre de Dios llamado Timoteo. Y aquí le hace ver que hay algo que Pablo quiere destacar y que se encuentra en el versículo 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son algo importante. Ustedes sabían que hay alrededor de 9,000 o más idiomas en el mundo y que no todos tienen sistema de escritura. En el español, gracias a Dios, tenemos palabras dichas y palabras escritas, pero no es eso en todos los idiomas. Hay idiomas, como algunos idiomas aquí en América Latina o en toda América, que no tienen o no tenían sistema de escritura y que por necesidad tuvieron que crearlo. Por ejemplo, los traductores de la Biblia tuvieron menudos problemas para traducir la Biblia a los idiomas de otras personas cuando no había sistema de escritura. Tuvieron que crear un idioma escrito. Bueno, no debe extrañarnos que la Biblia que Martín Lutero tradujo del latín o del griego y del hebreo al alemán, Lutero la hizo e introdujo unos términos que formaron después parte de la lengua alemana. Por eso la lengua alemana debe a Lutero mucho de lo que tiene. Mucha de la riqueza de la lengua alemana se debe a la traducción que hizo Martín Lutero.
ya en pleno siglo XVI, cuando ya no había que hablar de idiomas que no tenían escritura, pero sí los había y los hay todavía. Entonces, lo que Dios dijo también, lo que dijo a Adán, lo que dijo a Abraham, a Noé y a otros hombres y mujeres de la antigüedad, fue algo expresado verbalmente, porque la palabra de Dios es poderosa. O si no, remítanse a Génesis 1, donde dice que no había luz, había oscuridad. ¿Y cuál fue la materia prima que Dios utilizó para crear la luz? La palabra, ¿sí? Simplemente dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así muchas cosas el Señor por su palabra creó. Es bien familiar el caso de aquel leproso que llegó donde el Señor Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Evangelio dice que Jesús le contestó con 3 palabras. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra abandonó a aquel hombre. Claro, Lucas, que es el que registra esto y que es médico, debe haberse asombrado y haber dicho, aleluya, qué maravilloso lo que el Señor hizo. Yo quisiera ser así, de decirle a un paciente, tu enfermedad ha salido y que él quede sano. Yo creo que el hermano Hugo y la hermana Nora necesitan más que palabras para atender casos de enfermedad de sus pacientes. Y nadie lo ve mal, porque hay necesidad de tratamientos serios que involucran mucha inversión de tiempo y de recursos. Pero Jesús simplemente dijo, quiero, sé limpio. O aquel ladrón que la tradición llama Dimas, que le dijo al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Unos traductores dicen, no, lo que Jesús le dijo es, de cierto te digo, hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. Sea como sea, el hecho es que Jesús no fue solo al paraíso. ¿Quién lo acompañó? Aquel ladrón que escuchó su voz. Entonces esta palabra de Dios repetida por Jesús necesitaba ser escrita para que la conociéramos usted y yo y todos los que tenemos acceso a la lectura. Gracias a Dios que podemos leer estos libros de la Biblia y así ver lo que sucedió desde tiempos muy remotos hasta los tiempos de Jesucristo y de sus apóstoles. Y que el Señor Jesús le dio el encargo a muchos de ellos que lo sistematizaran mediante un libro, que antes no era así, era un rollo de papiro o de pergamino, y que se doblaba de esta manera, y que cuando se leía se tenía que extender así. Ahora no hay necesidad de pergaminos ni de papiros, el papel cubre esa necesidad. Y ahora los de la tecnocracia dicen que ya ni siquiera el papel es necesario, basta con un teléfono que usted oprima y ahí va a ver el mensaje. Pero lo cierto es que papel, pergamino o lo que sea, la palabra de Dios siempre existirá y la palabra de Dios tendrá ese poder que tuvo para que este hombre llamado Timoteo pudiera llegar a conocer a Cristo y para que creciera en su vida espiritual. En su final e íntima carta a Timoteo, Pablo le recuerda ciertos elementos esenciales de la fe. Por ejemplo, Pablo no quería que Timoteo se desviara de la verdad. Pablo le exhorta apasionadamente a que se mantenga firme en la fe y a la sana doctrina o enseñanza que Pablo le había confiado. Pablo había influido mucho en Timoteo y quería que Timoteo guardara estas enseñanzas porque provenían de Pablo, el cual las había recibido de él.
nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía que había consistencia, que había integridad personal en Timoteo y que esto iba a servirle para ser un joven eficiente en su pastorado. Así que Pablo le advirtió acerca de la asociación con otros, animándolo a que él pudiera ir creciendo como un ejemplo de consistencia ética o moral en medio de esa dificultad. De hecho, Pablo escribió: todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Pablo quería que Timoteo supiera eso, que tendría que padecer. Así lo dice en el capítulo 3, versículo 12. Timoteo tenía memoria vívida de los juicios en el ministerio para poder entender lo que Pablo le había dicho. Pero Pablo también quería asegurarse de que cualquier otro consejo que le diera a su alumno Timoteo encontraría una sólida dependencia, como sobre una roca sólida, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la autoridad pastoral de Timoteo no dependería de su propia sabiduría o de la autorización de Pablo o de la aceptación de otros. Su enseñanza permanecería sobre la base de las Escrituras, las cuales, dijo el Señor Jesús, dan testimonio de Él. Hay personas que leen la Biblia de pasta a pasta y dicen: yo la he leído y no he encontrado nada diferente en la Biblia, al igual que en otros libros. ¿Qué ha pasado ahí? Las personas han leído la palabra, pero no los ha acompañado el Espíritu Santo en su interpretación. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Ezequiel, que fue llevado por el Señor a un desierto donde había un valle de huesos secos. Y el Señor le pregunta: ¿tendrán vida estos huesos? Y después el Señor le dice a Ezequiel que les ordene a esos huesos que se levanten y formen lo que eran antes. Y aquellos huesos empezaron a juntarse unos con otros y surgió un gran ejército, pero no tenían vida. Eran como unos muñecos bien hechos. Entonces hubo necesidad que el Espíritu viniera, el Espíritu de Dios viniera sobre aquellos hombres, y entonces tuvieron vida y pudieron expresarse como lo que eran, seres humanos. Así pasa con algunos que leen la Biblia como quien lee el periódico y que después dicen que no han experimentado nada, porque no han dado lugar al Espíritu Santo a que los instruya en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de Pablo se la transmite a Timoteo, porque verán acá, tanto el uno como el otro, que el Señor hará su obra, su grandísima obra en la vida pastoral de Timoteo. Seguimos en la lectura y podemos ver que Pablo le dice en el 15: y que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay un pensamiento que he compartido con muchos, y es que la Biblia hay que leerla para ser sabio. Hay que creer en lo que la Biblia dice para ser salvo. Y hay que vivirla para ser santo. 3 resultados de exponernos a la Biblia: leyéndola, creyéndola y viviéndola. Y eso es lo que Pablo pretende con su joven discípulo. Entonces Pablo le está dando un tributo a esa autoridad y carácter práctico de la palabra de Dios. Y aquí sigue Pablo diciéndole: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura Santa es útil y se manifiesta de muchas maneras. Y la primera manera, según Pablo lo dice acá, es que es útil para enseñar.
¿Y qué es eso de enseñar? Aquí hay muchos profesores, colegas, que tienen esa tarea de enseñar. Y la enseñanza es una actividad que consiste en crearle al alumno las condiciones adecuadas para que él pueda realizar lo que nosotros llamamos aprendizaje. Es decir, no hay enseñanza sin aprendizaje, ni hay aprendizaje sin enseñanza. Pero a veces se dan casos de algunos académicos, docentes, profesores, que exponen magistralmente una clase y pueden decir, los he dejado con la boca abierta a los alumnos. Pero cuando le preguntamos a algún alumno si ha aprendido algo, él dice que no. Es bien graciosa la experiencia que tuvimos en una ocasión que vino una profesora española con nosotros, que nos acompañó a Santa Ana y le dio un discurso, tras el cual una jovencita dijo, qué bonito habla María, así se llama ella, qué bonito. ¿Y le entendiste? Le dijimos, no le entendí, pero qué bonito habla. Hay personas que a veces dicen eso, ¿verdad? Qué bonito lo que él está diciendo, lástima que no lo entienden. Entonces, podría decir un profesor que ha sido en vano lo que él ha hecho cuando el estudiante no corresponde, cuando el estudiante no entiende lo que él le está diciendo. La enseñanza entonces es un proceso en el cual hay un elemento al que se llama maestro y hay otro de un alumno, de tal manera que al final pueda haber un intercambio de saberes, un intercambio de habilidades, un intercambio de hábitos. La palabra alumno, dicen algunos, que se deriva del latín y quiere decir sin luz, porque se creía que el alumno era una persona como una pizarra en la que no había nada y que venía el profesor y escribía en esa pizarra o tabla rasa lo que el estudiante debía aprender. Modernamente se ha descubierto que no es así. El estudiante ya trae algunas cualidades que pueden servirle al maestro para que él pueda facilitar la enseñanza. Por eso a los maestros ahora en algunas partes ya no los llaman facilitadores, no los llaman, maestros o educadores, sino que los llaman facilitadores, porque están llamados a facilitar el aprendizaje en sus alumnos. Aunque algunos son más dificultadores que facilitadores. Según me decía una compañera de la universidad, yo no entendía este pasaje y le pedí al licenciado que me lo explicara y después quedé peor, me dijo. Ahí no fue facilitador, sino dificultador. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos de su palabra el instrumento que lleve a los hombres a Jesucristo. Y aquí Pablo está diciéndole a Timoteo que la Santa Escritura, que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. ¿Y qué es eso de redarguir? Redarguir es un verbo de la lengua española muy poco usado, pero que significa convencer a una persona de su error. Bíblicamente hablando, ¿qué sería redarguir? Redarguir es convencer a una persona de su pecado. De su pecado. Sí, hay personas que han pecado y no saben que han pecado. Es necesario hacerles ver que han cometido una falta ante el Señor. Así como David, después que se llegó a Betsabé, tuvo necesidad de que Natán, mediante una parábola, le hiciera ver que él había pecado. La Biblia entonces nos enseña, pero también nos redarguye, pero también sirve para corregir. ¿Y qué es eso de corregir? Hacer que las cosas se vuelvan correctas. Una persona corrige cuando ha cometido faltas y ya es correcto lo que dice o hace cuando no hay faltas. Que el Señor nos permita corregir nuestra vida, porque a veces pensamos que es correcto lo que hacemos y el Señor nos da a conocer que no es así.
como lo convenció a Pablo, camino a Damasco, de que lo que él creía, que el cristianismo era una herejía, no era correcto. Y Pablo pudo ser redarguido y también pudo ser corregido. Y finalmente, para instruir, dice Pablo, para instruir. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué es eso de instruir? Darle a una persona caudales de conocimientos en cuanto a algo. Y a una persona instruida o versada puede actuar correctamente. Actuar, sí, porque todo esto, hermanos y hermanas, de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir en justicia, no sería nada si la persona que las recibe no las pone en práctica. Por eso es que en el versículo 17 dice Pablo, y con eso termina su alocución, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se cuenta que predicador Billy Graham le dijo a un joven seminarista: mire hermano Graham, yo quiero salir de este seminario, no quiero perder tiempo, quiero ir a evangelizar a personas, a convencerlas de su pecado, a que corrijan su vida, que sean salvos. Pero estoy estudiando aquí teología y no puedo hacerlo. Entonces el evangelista le dijo: mira esa hacha que está ahí, yo te la puedo dar para que vayas a cortar todos los árboles que quieras. Tú vas a ver que los primeros rápido ceden ante el filo de ese instrumento, del hacha. Pero a medida que pase el tiempo, se va a volver mellada. Es decir, tendrá su filo mellado. Ya no podrás cortar árboles. Entonces tú necesitas afilar tu hacha, y eso es lo que estás haciendo en ese seminario. Estás puliendo tu hacha. En El Salvador tenemos el dicho: ese es mi machete, porque es el instrumento que sirve para trabajar a los campesinos. Los campesinos le sacan filo siempre que van a hacer algo. El cristiano también debe hacer lo mismo con su fe, de tenerla siempre lista para el trabajo, para toda buena obra. Por eso es que venimos acá, por eso es que leemos, por eso es que cantamos, por eso es que oramos, por eso es que nos instruimos, porque necesitamos salir de este lugar a ese mundo que espera que nuestras hachas estén afiladas a fin de derribar incredulidad, a fin de derribar todo aquello que impide que la persona llegue a ser salva. Ya no puedo decir más, ni Pablo dice más. Basta con lo que hemos dicho. Que la palabra dicha en esta mañana nos ayude en ese proceso múltiple de enseñanza, de acto de redarguir, de corregir y de instruir en justicia, para que salgamos preparados para toda buena obra. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y por eso, Señor, hemos venido acá para sacarle filo a esa espada del Espíritu, para combatir incredulidad al salir de este santo lugar. Ayúdanos, Padre, y llévanos con tu paz y protección, y que tu palabra, que es impactante en la vida de todos, lo sea en aquellos que todavía no te conocen, para que tú seas glorificado en ellos y tu iglesia edificada. Si mientras seguimos orando, hay alguna persona que desea expresar el deseo de que Dios la prepare para salir y hacer a través de la palabra del Señor su instrumento en la liberación de las demás personas, levante su mano. Si usted quiere que oremos para que el Señor lo capacite hoy y salga usted con nuevas fuerzas. ¿Quién quiere expresar ese deseo?
O si alguien quiere reafirmar su fe en Cristo, que piensa que no está del todo bien y que quiere, como Timoteo, tener una fe genuina, levante su mano. Habrá alguien que quiera hacerlo. La invitación que está acá. Vengamos ante el Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra que ha sido presentada, ha sido leída, explicada, comentada, y ahora queremos que sea asimilada en la vida de todos, empezando por lo que hemos predicado, Padre, porque todos te necesitamos. Ayúdanos pues en este proceso